Quiero darle la cordial bienvenida a Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, agradecerle este espacio y que se dirija precisamente a la audiencia de Cuestión de Ley para poner en contexto este tema. Eduardo, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Y como bien lo inicié diciendo, estamos a pocos días del 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, y me gustaría conocer la lectura del movimiento sindical sobre este nuevo, bueno, no es tan nuevo, el nuevo esquema de trabajador, como bien lo dice, el tema de las plataformas, los trabajadores de plataformas digitales. El micrófono. Sí, buenas tardes a Edna, Ricardo y al equipo de producción, también a todos y cada uno de los radioescuchas que están presentes esta tarde para dar seguimiento a un importante programa como lo es Cuestión de Ley. Y sí, efectivamente es cuestión de ley revisar el tema de la condición de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales que enfrentan una serie de disyuntivas en materia de sus condiciones de remuneración, pero también de sus condiciones de trabajo. Y bueno, en el marco del 1 de mayo, las organizaciones sindicales estamos prestas justamente a defender los derechos y las conquistas laborales y las garantías fundamentales que ya están establecidas en convenios, en nuestra Constitución y en nuestro Código de Trabajo, y también atendiendo un poco a esta dinámica internacional de cómo se han gestionado estos problemas originados a partir de la implementación de tecnología de la información y la comunicación al trabajo. Es un tema que ya ha sido abordado a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo, principalmente, que en el año 2025 hizo su primera discusión sobre los trabajadores de plataforma y en la cual llegó a conclusiones de una segunda discusión para este año 2026, en junio de este año. Se va a estar discutiendo cómo se va a aplicar, cómo se va a constituir este convenio y esta recomendación en materia de garantizar los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. Y insisto en esto porque es la categoría que la OIT ha reconocido. O sea, la OIT ya reconoce que las personas que se incorporan a las plataformas digitales para prestar un servicio de mensajería, de delivery, de transporte, incluso de servicios domésticos, son catalogados como trabajadores, en las cuales la plataforma o la empresa que tiene una, una plataforma digital y que tiene un algoritmo por el cual organiza el trabajo, es la empresa principalmente responsable de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, y las empresas que los individuos que reciben los servicios son los clientes de estas empresas. Entonces, las categorías están claramente definidas a nivel internacional. En otros países, como España, por ejemplo, Edna, se ha Ujú. avanzado a regular el trabajo en plataformas de manera de que se garanticen los derechos de los trabajadores, los derechos mínimos que están consagrados en el Estatuto de los Trabajadores en el caso de España, pero que en el caso de Panamá sería el tema de el Código de Trabajo, que ya en su artículo 62, en el artículo 64 y 65, establece que si vamos a esta normativa y verificamos Ujú. qué es lo que realmente determina para que exista una relación de trabajo, nos encontramos que la descripción del código aplica perfectamente a los trabajadores de plataformas digitales y por lo tanto se les deben reconocer sus derechos. Ahora, Eduardo, recientemente la ministra de Trabajo señaló que los motorizados de apps no son trabajadores, sino prestadores de servicio. ¿Comparten ustedes esa posición? Bueno, lo que pasa es que la categoría de trabajador la adquiere lo que dice el Código de Trabajo, no es lo que, digamos, a mí me parezca, sino lo que el Código de Trabajo señala. En el Código de Trabajo señala que existe una relación de trabajo cuando existe una subordinación jurídica de parte de quien presta el, de quien presta Servicio. el presta el servicio con respecto a quien lo demanda, en este caso la plataforma. Por lo tanto, los trabajadores están subordinados, o los repartidores o los que prestan el servicio están subordinados a quien es dueño de la plataforma digital. En este caso, al estricto derecho, son trabajadores porque tienen una relación de dependencia jurídica. Y el otro criterio que establece el código en el artículo 62 es que debe haber una dependencia económica. Esto quiere decir
que los ingresos de los trabajadores en su mayoría y principalmente provengan de esta fuente de ingresos. Y cuando mi ingreso principal proviene del servicio que le presto a través de la plataforma, entonces también hay una dependencia económica, que es el caso. La mayoría de los trabajadores que están en la plataforma dependen de los ingresos que originen a través de la prestación del servicio. La prestación del servicio en sí no deshabilita la condición del trabajo. Es decir, yo puedo prestar un servicio, pero el servicio que yo presto está sujeto a la contratación de una empresa. Por ejemplo, para mencionar una empresa, Servientrega es una empresa y tiene trabajadores que son repartidores. Se podría decir que en este caso los trabajadores también están brindando un servicio, pero tienen una subordinación jurídica y una dependencia económica formal. El tema está aquí en que estas empresas que pagan impuestos, estas empresas que tienen contratos, que regulan su mano de obra, que pagan prestaciones a la Caja de Seguro Social, que pagan incapacidad, derecho de vacaciones y décimo, están en una competencia desleal con las empresas de plataforma que prestan el servicio, pero que no son responsables ni al pago de los impuestos del Estado, ni al pago de las prestaciones sociales o de los derechos sociales de los trabajadores. Aquí el problema no está en el individuo, en la persona. El problema está que el Estado no ha logrado regular a las empresas que están evadiendo responsabilidades sociales. Entonces, en este sentido, vemos esta comparación. O igual en el servicio de transporte, el operador el operador de un Metrobús, por ejemplo, es un trabajador que presta el servicio de transporte, pero está sujeto a una empresa formal que formalmente lo ha contratado. Esto lo digo porque decir que no son trabajadores, sino que son prestadores de servicio, no lo descalifica o no lo inhabilita. El servicio que presta, y así mismo lo dice el Código de Trabajo, puede ser el servicio que presta, la fuente de ese servicio es su principal ingreso y en este caso hay dependencia económica y por lo tanto hay también una relación de trabajo. Que es informal, Ahora, es otra cosa y otra discusión. exacto, exacto. Bien, ese decreto generó tantas reacciones que tuvo que ser derogado por el señor presidente de la República. ¿Qué lectura le da usted a ese giro, Bueno, Eduardo? estamos hablando, Edna, de dos condiciones, digamos, un poco diferentes, ¿no? Pero que están relacionadas. Por un lado está Ujú. la acción que hicieron los trabajadores de plataforma de entrega de domicilio y delivery, que son los que principalmente son motorizados y que protestan porque se ha hecho un ajuste en la tarifa que le desfavorece y no le permite los ingresos mínimos para mantener a su familia. Que habría que revisar incluso si son suficientes para cubrir el salario mínimo legal, que sería otro incumplimiento por parte de esta empresa. Entonces, ese es un movimiento que se dio, que no es la primera vez, ocurrió antes de la pandemia y después de la pandemia, y no hay que olvidar que durante la pandemia, gracias a los trabajadores de delivery, mucha población pudo mantenerse dentro de sus hogares protegidos, mientras que otros se estaban exponiendo a los riesgos del contagio como estos trabajadores. Y lo otro tiene que ver, producto de este movimiento, entonces, lo que tiene que ver con el transporte a través de plataformas, que estamos hablando de las plataformas Uber, InDriver y otras, Así ¿no? es. Entonces, en este caso surge el Ujú, decreto no atiende. Aquí tenemos un problema, y es que el problema ujú. está, las prioridades, Edna, las estamos haciendo al revés. Las leyes, los decretos y la acción administrativa de las autoridades debe enfocarse del Estado, debe enfocarse en proteger al más débil de garantizar los derechos del que está en desventaja, de la población, los derechos de la población o los intereses de la población en general por encima de los intereses particulares. Entonces, aquí estamos al revés. Aquí estamos priorizando los intereses de grupos en particulares en detrimento del derecho de las grandes mayorías o de las personas que están en condiciones de desventaja. Entonces, este decreto lo que hace no es regular la forma en que las plataformas fijan de manera autoritaria las tarifas, perjudicando al que está prestando el servicio y también perjudicando al que está recibiendo el servicio, porque la plataforma no asume ninguna responsabilidad. La responsabilidad termina dirimida entre quien lo demanda y quien lo ofrece. En este caso, el Estado debe intervenir para regular esta relación de desigualdad y justamente equilibrar la protección
del consumidor y la Ujú, protección de los trabajadores. Sin embargo, la claro, regulación se hace para favorecer a otros grupos. En este caso, cuando se exige o el decreto establecía que estos tuvieran la necesidad de requerir un aviso de operaciones, de requerir una serie de licencias especiales o de permisos que están concentrados en las empresas prestatarias, que ha sido el gran problema, porque hay una especie de secuestro del derecho, es decir, el Estado no se va a beneficiar necesariamente, sino que quien se va a beneficiar son los que venden los cupos a través de la prestataria. Entonces, aquí se ha procedido a una especie de, eh, un poco se ha hecho perverso el mecanismo, que en un principio, cuando se pensó, lo que buscaba era proteger a los transportistas, pero que finalmente no es lo que ha estado ocurriendo, sino que ha sido concentrado en las prestatarias y obviamente es lo que también se rechaza y se denuncia en este sentido. La regulación de todas sí. estas cuestiones es una necesidad, Edna, es una necesidad porque Ujú. las tecnologías, el desarrollo tecnológico, el trabajo con los algoritmos, la big data, son cambios tecnológicos que están afectando la forma tradicional de organización del trabajo y que no están generando mayor igualdad, que no están generando mayores beneficios para el Estado, que no están mejorando la calidad de vida de la población, sino que están concentrando todavía más en pocas manos la riqueza y generando todavía una profunda brecha de desigualdad que tiene que Ahora, atender el Estado sí, panameño. ahora Eduardo, ¿cómo valora en esa misma línea y dirección del tema de las plataformas de transporte selectivo? ¿Cómo valora usted la apertura de una mesa del diálogo? Escuchaba hoy decir que conductores de Chiriquí, o sea, estaban agradeciendo el que se haya derogado el decreto, sin embargo, estaban pidiendo o exigiendo que no hubiese intermediarios en esa mesa de diálogo. Me pregunto, ¿usted cómo lo valora? O sea, el tema de que se dé esa apertura del diálogo y realmente van a tener voces, por ejemplo, si ustedes han sido invitados a estar en esa mesa. Sí, mira, realmente toda mesa de diálogo, aquí se ha demonizado las mesas de diálogo, pero es mil veces preferible estar en una mesa de diálogo que estar en un conflicto sin control fuera de una mesa de diálogo. Y hay que agotar. Nosotros como conferencia sindical somos defensores de que hay que agotar hasta las últimas circunstancias la posibilidad de un diálogo, pero de un diálogo de verdad genuino y que busque construir acuerdos. La clave en todo diálogo, Edna, son los acuerdos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en principio en cómo vamos a construir el resto de los acuerdos, tenemos un avance importante. Lo que no se puede hacer es un diálogo de lo que nosotros decíamos en el gobierno pasado, el famoso mareo, el diálogo del mareo. Hacían mesas para todo, ¿ya? Un taller de carpintería, había mesa de todo tamaño, para toda cosa era una mesa, pero no resolvía nada, o sea, no se llegaban a los acuerdos y lo que se utilizaba en esta mesa era para dilatar los procesos y no encontrar soluciones. Es allí el problema. El problema no está en el diálogo, sino en los procedimientos que se aplican para lograr los acuerdos. Es necesario. Ahora, no entiendo cómo lo de los intermediarios. ¿Qué quieren decir con que no existan intermediarios? Aquí lo importante es Mm. definir los actores. Hay una organización, o hay dos o tres, creo, organizaciones de trabajadores de plataforma de Uber y otras que tienen años, creo que es la cuarta o quinta vez que intentan conformar un sindicato y se los rechaza el Ministerio de Trabajo. Esto ha provocado que estos grupos de trabajadores que son panameños y panameñas en su mayoría presenten una queja ante la OIT contra Panamá por la obstaculización de la organización de los trabajadores. Entonces, si tenemos el Estado que no deja organizarse formalmente a los trabajadores, está coartando la posibilidad de que se defiendan organizadamente. Y ese es un aspecto sumamente importante, que los interlocutores, en este caso los conductores, tengan su organización representativa, que el Estado les reconozca esa organización y que funcione y que opere y que pueda representar los intereses de sus agremiados, como lo hay en los sindicatos de transporte de otra naturaleza. Luego está el Estado, definitivamente las organizaciones sindicales generales nacionales, la Confederación no ha sido invitada ni ha recibido todavía ningún tipo de convocatoria. Nos gustaría colaborar para que este diálogo permita regular y garantizar derechos de los trabajadores y trabajadoras.
y que definitivamente avancemos a que no se mantenga el control unilateral de parte de las empresas en la asignación de ruta, las tarifas, las condiciones de trabajo. Es decir, debe buscarse la equidad en esta relación y que sea una relación de ganar-ganar. También está el tema del transporte, porque hay una reclamación legítima también de los transportistas, digamos, tradicionales, en el sentido de que tienen que pagar una placa, que tienen que pagar un permiso, que tienen que pagar un impuesto y que las plataformas no lo pagan, pero otra vez orientándonos hacia quien mayor beneficio obtiene dentro del proceso de la actividad. En este caso, las plataformas tendrían, y no trasladarlo al cliente y no trasladarlo al operador, que creo que es lo que ocurre lamentablemente cuando se le aplican un tipo de medida que permitan un poco exigir o recuperar impuestos para el Estado o beneficios y derechos para los trabajadores, lo que hacen las empresas es trasladar esos costos. Y no, se Ujú. trata de que la empresa o el inversor tenga una ganancia justa, de eso se trata, que tenga una ganancia por la inversión y que esa ganancia sea justa, no que sea una ventaja competitiva sobre las demás personas y que estén sometidas a la voluntad de los inversionistas o de los que manejan los algoritmos que incluso tienen mecanismos que ya han sido estudiados, ¿no? De invasión a privacidad y todo eso, y Sí. que han sido estudiados a nivel internacional, que están en evaluación. Por lo tanto, el Estado sí tiene que intervenir, tiene que regular, tiene que garantizar, sin perjudicar, obviamente, los avances, la incorporación de los avances tecnológicos al proceso productivo, pero en condiciones equitativas y de justicia social. Claro, son las 4:31, Eduardo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero al regresar sí quiero establecerlo el tema de los derechos y ese vacío legal que existe. Por ejemplo, si un conductor, volviendo al tema de los conductores o trabajadores de plataformas digitales de app o repartidor, tiene o sufre un accidente, ¿quién responde? Es la gran pregunta. Vamos a la pausa. Entonces estamos conversando con Eduardo Gil, él es secretario de Convergencia Sindical y el tema que nos concita es bueno, de cara a los próximos días que está por llegar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Estamos analizando precisamente desde la posición de Convergencia Sindical la posición que tienen ellos sobre los trabajadores de plataformas digitales. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo a Eduardo sobre esos derechos y ese vacío legal que pueda existir en cuanto a ellos. Es decir, si un conductor precisamente o repartidor sufre un accidente, ¿quién responde? Esa fue la pregunta que se quedó en el tintero. Retomamos, Eduardo. Sí, gracias, Edna. Esto es parte de lo que, digamos, crean relaciones desiguales. Y yo aquí, a mí me gusta mucho retrotraer un poco la historia, ¿no? De dónde venimos. Y comentaba que hay una comparación hace 2 décadas atrás, quizás, cuando uno requería una entrega a domicilio, habían empresas que vendían el producto, pero también prestaban el servicio, y estas empresas eran responsables por la moto que hacía la distribución, por el conductor, los seguros de esta moto, los seguros del trabajador, las vacaciones, derecho de enfermedad, décimo, todas las prestaciones sociales. Era un trabajador con cobertura, con salario mínimo fijo, más las propinas que podría recibir como parte de su trabajo. Ese grupo de trabajadores ha sido desplazado por un grupo de trabajadores sin derechos, que no se les reconocen en derecho. La moto tiene que ser de su propiedad o obtenida a través de alguna empresa de estas que tienen este tipo de negocio. Luego el seguro de esa moto lo tiene que cubrir el propio trabajador. Si sufre un accidente, es responsabilidad del propio trabajador. Si tiene un seguro privado, cosa muy difícil teniendo en cuenta el riesgo de su trabajo y también el ingreso que recibe. No le da suficiente para tener un permiso, un seguro privado, no le da suficiente para afiliarse de manera
voluntaria a la Caja de Seguro Social, lo que si es un trabajador que no es nacional, que es inmigrante, se complica todavía más, es decir, que toda la responsabilidad recae. Pero además, si ese trabajador sufre un accidente y queda en una situación delicada de salud, hospitalizado, todos los gastos los cubre el propio trabajador. Es decir, que es el trabajador más precarizado, más abandonado, sin ningún tipo de protección. Y todo ese dinero que se ha ahorrado las empresas, alguien lo está reteniendo. Entonces, ahí Pero nos damos entonces sería cuenta que de ese la situación. vacío legal beneficia más que todo a las plataformas, Eduardo. Principalmente a las plataformas, porque las plataformas son las que reciben el beneficio sin prestar otro servicio que la propia plataforma en sí, que es el desarrollo tecnológico del algoritmo. Es decir, esa empresa no produce los alimentos, no elabora los productos que se entregan y obviamente fija la tarifa para quien vende el producto y para quien lo recibe. Entonces, el trabajador en realidad no tiene las garantías de esto y las plataformas o quien administra, quien es dueño de esta plataforma o que tiene el- la patente nacional para desarrollarla, es quien realmente se está beneficiando. Y a ver entonces de qué manera estas empresas reportan sus ingresos, de qué manera pagan los impuestos, pero además tiene el control absoluto sobre las tarifas en todo caso. En el caso, incluso en el caso del transporte, existe una regulación para el taxi oficial, no el taxi normal, más allá de que un taxista pueda cobrar un poco más. Existe una tabla que está fijada por ley y en la cual el pasajero puede reclamar que no se le está aplicando la tabla. Sin embargo, en las plataformas digitales es la plataforma la que define por el horario, por el horario, por la condición, el lugar en el que se encuentra la persona, es decir, define de manera arbitraria, el algoritmo define esto, cuánto le va a cobrar. Incluso estudios revelan que estas plataformas calculan la tarifa en base al tipo de celular que use la persona que Wow. solicita el servicio, en la carga que tenga, la carga de batería, es decir, si una persona está sin carga en la batería, obviamente la tarifa sube porque la persona está más desesperada por obtener un vehículo. Si la tarjeta es, si el pago es por tarjeta o es por efectivo, los algoritmos conocen toda esta información y las tarifas varían. En muchos países se han hecho incluso experimentos de personas que en el mismo lugar solicitan el servicio y las tarifas son diferenciadas, producto de que el algoritmo, esta inteligencia artificial, puede conocer detalles de incluso de dónde consume la persona, si regularmente consume en un restaurante, digamos, con mayor poder adquisitivo, pues la tarifa va a depender de eso. Si se encuentra en una zona peligrosa, la tarifa va a depender de eso. Es decir, las plataformas tienen el control absoluto y por eso es necesario que el Estado intervenga y regule esto. Pero de eso nada beneficia a los trabajadores. Incluso yo he conversado con compañeros que me dicen, mire, por ejemplo, si a una persona se le queda un objeto en Ujú. el En vehículo, el auto, exacto. la empresa tiene una tarifa que le cobra automáticamente, pero lo que le cobra al cliente por devolverle el producto no es exactamente lo mismo que le transfiere al conductor. O sea, hay una parte con la cual se queda la plataforma, es decir, que hay muchos mecanismos en los cuales la plataforma obtiene un beneficio, digamos, poco ético en función de lo que reciben las personas que demandan el servicio y los que lo prestan en esta cuestión. Me surge una pregunta. ¿Será que el código de trabajo frente a ese escenario realidad quedó desfasado, Eduardo? Porque si eso no se contempla, porque como bien lo dices tú, va avanzando la innovación y todo lo que es tecnológico ha venido después de pues existencia del código de trabajo panameño. ¿Ha quedado Sí, desfasado a tu juicio? es posible. Lo que pasa es que aquí hay un gran debate siempre cuando se plantean las reformas al código, Ujú, porque cada vez que se ha abierto a reformar el código, lo que se han hecho es flexibilizar las normas y no a mejorarla o en lo que se llama el derecho progresivo, sino al contrario, en el derecho recesivo. No es incluso ni necesario que se tenga que reformar el código como código en general para poder regular estas situaciones que estamos planteando. Sí, a través posiblemente una ley especial
para tratar el tema de los trabajadores de delivery, los trabajadores de plataforma, perfectamente viable. Además, va a depender mucho. Panamá tendría que entrar en la adecuación, por ejemplo. En este año, en junio, se debate el convenio y la recomendación, y Panamá tendría que limitarse a acatar este convenio, a ratificarlo y adecuar la legislación laboral en función de ese convenio. Y eso es perfectamente constitucional. Además, es una responsabilidad que tendría que asumir el país para poder que el progreso llegue a todos, y Sí, no seguir generando esta situación de desequilibrio en donde unos siguen acumulando mucho y otros siguen pagando las consecuencias de este sí. trabajo desigual. Fíjate, me gustaría también que explicara, aprovechando el tiempo a su máxima expresión, porque hay que determinar dónde está esa línea delgada entre independencia y subordinación, Eduardo, pero también, por ejemplo, si la app fija tarifas, sanciona a ese conductor y también puede desconectarlo, ¿no hay una relación realmente ahí laboral? Efectivamente, hay una sanción, o sea, la empresa, cuando se habla de dependencia jurídica, uno de los criterios que se toma es si la empresa es capaz de sancionar. Si yo presto un servicio y no me pueden sancionar de ninguna manera, entonces ahí es muy difícil que haya una relación jurídica, una subordinación jurídica. Pero si la empresa puede sancionar, puede tomar algún tipo de represalia contra el prestador de servicio, ahí existe una subordinación jurídica. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa puede tomar medidas de desconexión de los trabajadores y ha pasado. eh, Puede tomar medidas de segmentar las tarifas de manera tal de que tengamos a unos trabajadores que tengan ciertos beneficios y a otros que siempre tengan una tarifa más baja, por ejemplo. Y todo eso es criterio de la empresa. Puede castigarlos de una u otra manera, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, ¿cómo es? Cuando uno pide el servicio, lo cancela, las cancelaciones, la empresa lleva un control sobre cuántas cancelaciones y penaliza al trabajador que cancela una carrera en este caso. Entonces, son mecanismos por los cuales la empresa sanciona. Ahora, esta definición jurídica también permite y facilita que puedan distinguirse los que efectivamente no tienen una subordinación jurídica. Por ejemplo, yo puedo trabajar 8 horas en una empresa regular y resulta que quiero en horas de la tarde hacer unas extras en la plataforma. Yo no tengo dependencia económica. Ahí la norma permite verificar que ese en particular no tiene dependencia. Pero porque Ujú, ese trabajador en particular no tenga dependencia, no quiere decir que el resto tampoco la tenga. No, es que hay claro, diferentes tipos. Hay quienes están todo el día, por ejemplo, en el aeropuerto haciendo fila para esperar que llegue un cliente sí. y pueda trasladar. Entonces, o sea, ese es su trabajo. Eso no Ujú. es el extra, es el trabajo constante y cotidiano de esa persona que depende de eso para vivir. Por lo tanto, hay trabajadores en las plataformas que tienen dependencia económica y hay quienes lo tienen como una alternativa de ingreso Como un adicional. extra, Y el así es. código permite distinguir entre estas dos formas porque con algunos habrá dependencia económica y con otros no. Pero además, Ujú. cuando nosotros vemos a los motorizados, llevan la propaganda de la empresa. Sí, Es decir, una de las formas clásicas que se ha tenido para identificar si existe una subordinación jurídica o una dependencia económica es cuando la empresa proyecta su propaganda en la vestimenta o en el equipo del trabajador. Si sí. el trabajador distribuye con una moto cualquiera y no tiene la marca de la empresa, podríamos decir que posiblemente, pero está la marca de la empresa. Hay un reconocimiento justamente de cuál es la empresa que está prestando el servicio. Por lo tanto, hay Ujú. muchos elementos que demuestran que existe una relación de trabajo. Ahora, una relación de trabajo encubierta, un trabajador informal en una empresa formal, una relación atípica de trabajo, como bien lo ha señalado la OIT, y que son producto de la precarización del trabajo en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso productivo. Pero en realidad el trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Que ha existido por mucho tiempo y que ahora se hace a través de una plataforma en condiciones de desventaja para el trabajador o la trabajadora.
Sí, ya para concluir, Eduardo, ¿qué debería, ya estamos a camino al 1 de mayo, qué debería anunciarse al país antes del 1 de mayo sobre este tema y otros temas en cuanto o en el contexto de los trabajadores y sobre todo qué propone Convergencia Sindical y sobre todo los derechos que a tu juicio no son negociables? Y con eso concluimos. Bueno, mira, Edna, acaba de ser publicada una encuesta, 79% de la población considera que vamos en mal camino. Eh, Nosotros creemos que bajo esta circunstancia urge que el gobierno nacional convoque a un proceso de diálogo, a un proceso con los actores sociales, que cesen las represiones contra las organizaciones. Los sindicatos no somos los enemigos del país. Hemos luchado, reclamamos nuestros derechos, pero en realidad es la función, es el rol de los sindicatos. Y por lo tanto, somos un actor fundamental para el proceso democrático. Nosotros este 1 de mayo estamos haciendo un llamado a la resistencia de las organizaciones que han estado sumamente afectadas, solidario con los docentes, con los trabajadores de la construcción, con los bananeros, con todos los que han tenido participación en las luchas sociales, pero también Edna, un llamado a defender nuestra institucionalidad democrática. Tenemos afectaciones en este equilibrio que deben haber entre los poderes, creemos que hay que corregir eso. También tener en cuenta un llamado a la paz, hay un conflicto global, hay un mundo en guerra y Panamá tiene la responsabilidad histórica de ser un país neutral al que nosotros decimos tenemos que apegarnos, tenemos que usar ese estandarte para llamar a la paz, no para tomar partido en un conflicto que no corresponde a nosotros tomar partido, y también por la defensa de la soberanía. Creemos que estos temas aglutinan a todos los trabajadores, a todos los panameños y panameñas que tienen una vocación democrática y un sentido humanista, porque esto no es un asunto solamente de los sindicatos, es de todos y de todas los que creemos que el país debe crecer sosteniblemente, que debe desarrollarse en igualdad para las personas en derechos, en oportunidades. Y por eso, desde el movimiento sindical, nosotros y de las organizaciones independientes en resistencia, que es parte del nuevo espacio de aglutinar el movimiento obrero, creemos que tenemos que ser amplios y también solidarios para que este país corrija su rumbo, porque ya hay sobrada evidencia de que el panameño no está conforme y las panameñas no están conformes con la forma como se está conduciendo el país. Y justamente también avanzar en reconocer que el Estado debe intervenir para tratar de corregir las deficiencias que el mercado nos impone. En este caso hay una distorsión en la que el mercado se impone y el más fuerte está sacando ventaja. Hay que apoyar al más débil, no apoyar al más fuerte para que termine de afectar al más débil. En este caso, los trabajadores de plataforma, ver de qué manera se le garantizan sus derechos, no excluirlo, no desconocerlo, no discriminarlo, sino que el Estado sea un instrumento para que mejore su condición de vida y continúe aportando al desarrollo del país, porque la clase trabajadora sostiene este país. Me quedo con ese mensaje y reflexión y agradezco una vez más a Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, por este espacio y esa, pues, la transmisión y poner en perspectiva y contexto la posición desde Convergencia Sindical con estos temas, trabajadores de plataformas digitales y de cara a que nos avecinamos a ese gran día, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores. Gracias, Eduardo. Bienvenido siempre a este Saludos, espacio gracias a de ti. Cuestión de Ley. Un abrazo a la distancia. Amigos, de esta Abrazo. manera llegamos al final de nuestra programación. A todos, gracias por acompañarnos. Que tengan una linda tarde.